dicen los abogados y lo ve uno en algunos medios de comunicación, películas, series, etc. Si algo caracterizó el funcionamiento y el desempeño de este individuo en los días previos a la elección presidencial del 28 de julio, fue dejar en evidencia dos cosas. La primera de ellas es que ya resultaba evidente por el desempeño de todas las encuestas serias, no mercenarias, no tarifadas, de Venezuela y los instrumentos de medición, y resultaba evidente también por el estruendoso sonido hermoso que las calles dieron en la campaña electoral del presidente Nicolás Maduro. Resultaba evidente que el resultado que arrojarían las máquinas de votación sería la rotunda victoria de Nicolás Maduro Moros para que ejerza el cargo de presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela para el periodo 2025-2031. Y allí empezó a notársele el bojote a Juan Carlos del Pino, porque empezaron las reuniones de las que ya tenemos completo registro, empezaron las solicitudes y empezó a fraguarse lo que después, en una inmensa demostración de cobardía, ni siquiera pudo cumplir. Yo los remito a la emisión de un programa de televisión que algunos de ustedes quizás conocen, llamado Con el Mazo Dando, donde el en ese momento diputado Diosdado Cabello señaló que Juan Carlos del Pino ya había acordado con los sectores extremistas del fascismo venezolano dirigirse a un canal de televisión que tomó partido ese canal en los días previos en la campaña electoral, violando las leyes electorales, tomó partido por el sector extremista. Como siempre, también se le ve el bojote a ese canal. Cada vez que aparecen situaciones donde el extremismo intenta torcer el hilo y la fuerza de la Constitución, siempre está ese canal a la orden del día. Este sujeto, denunciado por Diosdado, se iba a dirigir el 28 de julio a la sede de Venevisión para otra vez violentar el desarrollo del proceso electoral y el resultado de esa elección. El segundo elemento es que se le solicitó que por todos los medios buscara desde adentro del Poder Electoral, en su condición de rector, afectar la emisión del primer boletín. Lo que pasa es que, como una vez dijo su padre, el padre del rector Juan Carlos del Pino, el miedo es libre. Y se chorreó, pues. Se chorreó. No fue si fue su padre o uno de los delincuentes de la CTV, compañero de su padre. Bueno, el compañero delincuente de la CTV, de la tríada de mafiosos que estaban en la CTV en la Cuarta República. Y se asustó y se escondió, generando una situación que después no hizo sino concitar risas y hasta carcajadas, porque como siempre, cuando montan las matrices mediáticas, los factores hegemónicos del imperialismo comunicacional, y debo decir, del fascismo comunicacional, porque a eso han derivado, ¿se acuerdan? Tuvieron semanas, que viene del Pino, que del Pino se tragó las actas y después las defecó y las va a presentar, que del Pino tiene los millones de actas y tiene los millones de votos y tiene del Pino las pruebas.
Fueron varias semanas. Traidores y más que traidores, jugaron a posición adelantada. Hoy sale del pino la rata de Andrés Izarra desde Alemania. ¿Y por qué Andrés Izarra? ¿Por qué sale Andrés Izarra jugando a posición adelantada? Porque quien le da la plata del pino para que cometa los delitos graves de traición a la patria, entre otros que cometió, fue Rafael Ramírez. Y Andrés Izarra es un esclavo de Rafael Ramírez. Y esa es la razón principal por la que juega a posición adelantada y para además hacerle el fo, del pino no sale ni siquiera ese día. Y no fue otra cosa que el parto de los montes, porque el peso de la realidad no es otra cosa que el peso de la realidad y es inexorable. Cuando salió del pino, ¿qué fue lo que dijo? No, miren, yo no puedo decir nada sobre el resultado electoral, no lo puedo decir, porque yo no estaba allí. Así de simple. Él no estaba allí. Es decir, Rafael Ramírez gastó esos reales en vano. Julio Borges fue engañado otra vez. Alberto Federico Rabel gritó de rabia. Tenemos una grabación de Rabel gritando, insultando a Juan Carlos del Pino, diciéndole cobarde. Porque la única verdad de todo lo que ha dicho ese cobarde es que él no estaba allí, incumpliendo sus funciones como rector principal del Consejo Nacional Electoral, incumpliéndolas porque era su deber, como estuvieron los otros 4 rectores principales, y eso es fundamental e importante decirlo, porque los medios de comunicación del fascismo internacional no lo dicen, que ahí estaban los 4 rectores principales del Consejo Nacional Electoral, el presidente, el vicepresidente y las restantes 2 rectoras principales, los rectores suplentes incorporados y los rectores suplentes no incorporados, en un acto que ya forma parte de la cotidianidad de los eventos electorales, que es, llegado el momento, para que se entienda cómo es el proceso electoral y la totalización, a pesar de los inmensos ataques, que fueron ataques principalmente no a la transmisión de los datos, que también los afectaron, sino a la publicación de los resultados. ¿Por qué? Porque ya tenían su patraña montada con Zuckerberg, con Jeff Bezos, con el otro, y con el otro, y con Elon Musk. Tenían ya su servidor de Amazon dispuesto para cometer el fraude de sustitución del poder electoral venezolano por un ente emisor de resultados situado en el extranjero. Esa es la razón del ataque. Pero llegado el momento en que se logra la totalización suficiente para que se genere una tendencia irreversible, siempre ocurre que suben los rectores electorales a la sala de totalización y certifican qué es lo que están transmitiendo en el Centro Nacional de Totalización del Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué digo todo esto? Para que la gente entienda, para que todos podamos entender el nivel de estulticia de esa patraña que después intentaron vender y que de vez en cuando vuelven a reproducir. No, hoy fuimos a la OEA. Eso es muy importante lo que pasó hoy. Fuimos a la OEA con las actas esas que cuando tú lees el QR te lleva a páginas pornográficas o te lleva a ventas de lavadoras y de neveras. La verdad es que estando frente al Centro Nacional de Totalización, se abre una llave electrónica y aparece un resultado. Así de simple.
¿Dónde estaba Del Pino? Probablemente debajo de la misma cama donde algunas semanas después se guarecería Edmundo González Urrutia. O una cama similar, en una embajada similar. O en la maleta de un carro llegando como un delincuente forajido a Colombia a reunirse con Paco Palmieri, embajador de Estados Unidos, no se sabe dónde. Y a reunirse en Colombia con Alberto Federico Rabel. Y allí le dijeron, tú tienes que decir que ganó Edmundo González Urrutia. Y ladino, mentiroso y cobarde como es, les dijo, sí, yo lo voy a decir. Y se fue raudo para Panamá. Por cierto, Juan Carlos Del Pino no puede entrar a Estados Unidos porque fue deportado por problemas de migración con los Estados Unidos de América hace varios años, porque estuvo ilegal en los Estados Unidos de América. Es decir, que si el gobierno de los Estados Unidos le da permiso para entrar a Estados Unidos, es que hubo un arreglo. Porque él fue deportado y se le prohibió de por vida volver a entrar a los Estados Unidos de América. Nos sentaremos a esperar y probablemente lo veremos con las orejitas de Mickey Mouse entrando en uno de esos parques temáticos en el estado de Florida. Pero al día de hoy tiene prohibición de por vida de entrar a los Estados Unidos de América. Vayan anotando por ahí. Y después sale Del Pino y Andrés Izarra llamó a Ramírez y le dijo, Rafa, perdimos esos reales. Y dice, es que yo, por eso se fue a Panamá corriendo, porque de la rabia que agarró a Paco Palmieri se le enderezó el ojo que tiene torcido. Se fue para Panamá corriendo y de Panamá dijo, mira, yo no estaba allí. Yo les puedo decir cómo se veía la parte de abajo del colchón de la cama donde yo estaba escondido. Es lo único que sé de esas horas y de esos días. Y después viaja a España. Y algún día se sabrá qué fue a hacer ese señor en España. Y lo agarran. Pásame esa foto, Pedro. Porque quiero explicar por qué esta foto existe. Algún día les contaremos qué fue a hacer Juan Carlos Del Pino a España. No fue a reunirse con su compañero de bajo cama, como dice una canción de Melendi. No fue a reunirse con su compañero de bajo cama. Él fue a España a otra cosa. Solo que lo agarraron por aquellas que parecen bastante ausentes en su persona y le dijeron, no, ya está bueno. Tú no vas a hacer aquí en España lo que viniste a hacer. Te reúnes conmigo y me das la mano y dices quién ganó las elecciones. Yo creo que esta es la foto donde hay la mayor concentración de cobardes por metro cuadrado en la historia de la fotografía. Entonces publica, me reuní con el rector del Pino. Y el cobarde se deja una barba como si cree que está en las guerrillas, que está en las montañas del Bachiller. Pero ni así ha podido, al día de hoy, ni con los ofrecimientos, ni con los reales que les dieron, y por eso una de las solicitudes que vengo a hacer ante esta honorable Asamblea Nacional, no solamente es que se determine la responsabilidad política, como tenemos responsabilidad nosotros de hacer, según el artículo 222 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sino que apliquemos y solicitemos al Ministerio Público que se apliquen todas las leyes
para perseguir traidores a la patria y corruptos. Porque hay que ver de dónde sacó Del Pino para comprar los vehículos de alta gama que ostentaba antes de irse a su periplo. Caracas, Bogotá, Bogotá, Panamá. Después de Panamá hay unos días oscuros. Creo que intentó entrar a Estados Unidos. Y le dijeron, sí, dices lo que queremos que digas. Porque en efecto, él tiene, búsquenlo, eso está en las páginas esas de inmigración de Estados Unidos, él tiene prohibición de entrar a los Estados Unidos. Y de allí a España. Y las viviendas de lujo que ostenta y el apartamento en la playa. Esta asamblea aprobó la ley de extinción de dominio y esta ley de extinción de dominio tiene que aplicarse con ese corrupto, con ese cobarde, con ese traidor. Y fíjense que es oportuno la discusión, el debate, la consulta que en este momento se está haciendo para fortalecer, porque esa es la palabra que le corresponde, fortalecer nuestras leyes electorales para cimentar el respeto a un elemento fundamental de nuestra soberanía, que es el respeto a las decisiones de la voluntad popular que se expresa por medio del voto. Con todo respeto, tienen falencias nuestras leyes electorales. Por ejemplo, en este caso concreto, no es que estamos, ay no, hay que removerlo por su ausencia absoluta. Claro, sí, está bien, es una ausencia absoluta, pero no es solamente eso. Es traición a la patria, es corrupción, es fraude, es aliarse con factores extranjeros. ¿Qué hace un funcionario público reuniéndose con el embajador de los Estados Unidos en la capital de la República de Colombia? ¿De qué hablaron? ¿De qué? Es complicidad con hechos tan graves como los denunciados hoy por el ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, capitán Diosdado Cabello. Son decenas de agentes mercenarios extranjeros capturados en territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Son al menos 3 agencias de distribución de muerte, de violencia, de siembra de situaciones de zozobra, expertas en ese tipo de actos. La Agencia Central de Inteligencia estadounidense, el mayor traficante de drogas del planeta, que es la DEA, y la Agencia de Inteligencia del Reino de España, otra vez España. Y Juan Carlos Del Pino forma parte de esa conspiración para afectar el resultado electoral, para sembrar violencia. En consecuencia, tiene responsabilidad sobre el asesinato de los 27 venezolanos y nos los tienen que pagar a cada uno de los venezolanos que asesinaron de manera salvaje, de manera brutal. Eso no lo dice nadie. Esos muertos no le duelen a Borrell. Esos muertos no le duelen a la Unión Europea. No le duelen a los gringos. Claro, ¿cómo les van a doler? Si de eso viven esas hienas. Ese es el manual, ese es el patrón. Genera violencia, muertos, que la situación sea insostenible para que nosotros podamos entrar. Por eso fue que se escapó Del Pino la noche del 28 de julio para no cumplir con la misión constitucional de emitir un resultado electoral.
porque si no había un resultado electoral, puesto que habían atacado todo el sistema electoral venezolano, ellos iban a salir con la patraña y después de que salieran con la patraña, salgan los comanditos, salgan a quemar, a matar, a destruir, a violentar. Ese era el plan. Claro, este pueblo, esta revolución y este país, todo, me refiero a todos, a los que votaron por la oposición y a los que votaron por el presidente Maduro, todo este país derrotó ese plan en 48 horas. Y por eso pasaron al siguiente plan, que fue el que denunció Diosdado el día de hoy. Ya van por más de 5 centenares de armas incautadas. Y no pistolitas, ni revólveres. Es decir, se vinieron con todo. Y estos cobardes debajo de una cama iban a presenciar, de ahí el descaro, cuando el esperpento madrileño dice, quizás vuelva antes de diciembre, el presidente Nicolás adelantó la Navidad, entonces yo voy a adelantar mi regreso. Yo después de la rueda de prensa de Diosdado de hoy me lo pensaría, Edmundo. Aunque si quieres venir, aquí estamos esperándolo, en caso de que decida venirse a Venezuela, no aquí, no este hemiciclo, porque este hemiciclo quien viene el 10 de enero se llama Nicolás Maduro Moros, vencedor de las elecciones del 28 de julio. Pero si vuelves, para ti tendremos el lugar que te mereces y que la Constitución establece y las leyes de la República. Entonces les decía que en este proceso de reforma de las leyes electorales, nosotros tenemos que definir las nuevas formas de agresión, porque no es lo mismo. Aunque Venezuela ha sido víctima de formas de todo tipo de agresión, desde magnicidio en grado de frustración, intentos de invasión, colocación de bombas, sabotaje a nuestras industrias principales, sabotaje a nuestro sistema eléctrico, manipulación con los medios de comunicación, acción de las redes sociales. Ahora ya se quitaron los ropajes, ya se quitaron los disfraces, ya dejaron de simular y es fascismo puro y duro. De los 27 asesinados, los días 29 y 30 de julio, me comentaba una persona muy enterada de la investigación de esos horribles homicidios. El 80% de los homicidios ocurrió en 4 horas de la tarde del 29 de julio. Para que se entienda el nivel de saña, de barbaridad, de siembra de terror que intentaron en esas horas. Y ellos son los responsables, los que diseñaron y ejecutaron el plan, los que le dijeron a Del Pino, vete para Venevisión, solo que se asustó. Y en vez de irse para Venevisión, se fue a esconder. Y cuando reformemos, como lo vamos a hacer, las leyes electorales, tenemos que incorporar las novedosas formas de agresión que se instauraron con la elección del 28 de julio. ¿Qué vamos a hacer con Elon Musk, con Zuckerberg, con Jeff Bezos? ¿Le vamos a seguir permitiendo que se incorporen en el panorama electoral venezolano e intenten decidir y torcer la voluntad del pueblo? ¿Qué vamos a hacer con un sector de la política venezolana que siempre llama a la violencia cuando resulta derrotado?
Nosotros perdimos la elección parlamentaria del 2015 y lo reconocimos con hidalguía. Es uno de los pocos eventos electorales donde no ha habido violencia postelectoral. Y no hubo violencia postelectoral porque quienes perdimos esa elección somos gente decente. No tenemos ímpetus homicidas ni violentos. Pero no puede ser que 2013, 2017, 2019 y 2024 siempre los mismos haciendo las mismas cosas. O ya se les olvidó al delincuente homicida de Miguel Pizarro, drogando jóvenes en Altamira, en la avenida Luis Roche, y entregándoles bombas Molotov, como una especie de rutina laboral de cada mañana. Aquí está la dosis de droga, aquí está el alcohol, aquí están las bombas Molotov, aquí están las pistolas. Hay muchísimos registros fotográficos y audiovisuales de eso. De todos los muertos, uno nos debe especialmente a Miguel Pizarro, y es un joven de 13 años, al que él le entregó una bomba que le explotó en el morral antes de que la utilizara. Ya está bueno. ¿De verdad? ¿En serio? Eso afecta al sistema electoral venezolano, afecta el normal desenvolvimiento de una elección. No puede ser que un resultado, la consecuencia de un resultado sea llamar a matar a gente. Pero no tenemos suficiente fuerza en nuestras leyes electorales. Aquí tú puedes llamar a la violencia y te pueden nombrar embajador del gobierno de Narnia, o te puedes robar los reales de monómero y después te lanzas a gobernador y alcalde y puedes hasta resultar electo. Eso no puede volver a ocurrir. Eso tiene que detenerse, eso tiene que arrancarse de raíz. No puede volver a ocurrir. Otro tanto con la responsabilidad de los altos funcionarios del poder electoral. Porque aquí está, basado en el artículo 222 y 187 de la Constitución, el pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia para que esta Asamblea Nacional haga justicia y se pegue bien pegado a Juan Carlos del Pino. Y señala los elementos que conducen a esa destitución. Pero se los digo con responsabilidad y autocrítica. En estas horas donde estábamos discutiendo la propuesta de orden del día, entonces habían algunas propuestas de orden del día que decían sustitución del rector del Pino porque se fue. Porque a veces no tenemos internalizado que la realidad es otra, que son poderes gigantescos, que es un imperio herido de muerte el que está atentando contra la tranquilidad de Venezuela. Entonces no es que, vamos a decretar la falta absoluta. No, falta absoluta. La destitución y la solicitud a la Fiscalía General de la República para que investigue a Juan Carlos del Pino por traición a la patria, por asociación para delinquir, por complicidad con potencias extranjeras. Ciudadana secretaria, sírvase dar lectura al último párrafo del artículo 222 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, no importa, Alejandra, déjame leerlo yo.
Último párrafo, artículo 222. En ejercicio del control parlamentario, podrán declarar la responsabilidad política de los funcionarios públicos o funcionarias públicas y solicitar al Poder Ciudadano, al fiscal, para que le hable una averiguación penal, para que ejerza los mandatos de la ley de extensión de dominio, para que lo juzgue por traición a la patria, para que lo juzgue por asociación para delinquir, para que lo juzgue por corrupción, pero además, como es Poder Ciudadano, a la Contraloría General de la República, para que también le establezcan sanciones administrativas, no solamente penales, penales y administrativas. Que intente las acciones a que haya lugar para hacer efectiva tal responsabilidad. Porque, queridas diputadas y queridos diputados, no quiere decir que no lo vuelvan a intentar, ya lo están intentando. Vean la rueda de prensa de Diosdado de hoy. No quiere decir que no vuelvan a recurrir a lo que Sigmund Freud llamó compulsión a la repetición. ¿Ustedes saben qué es compulsión a la repetición? Lo que le pasa a algunos hombres, padres de familia, los viernes en la noche. Tienen compulsión a la repetición a irse al bar de la esquina los viernes en la noche. Y le prometen el sábado y el lunes que nunca más lo harán y el próximo viernes juren lo que lo van a hacer. Lo llamó Freud rimbombantemente compulsión a la repetición. Esta gente tiene compulsión a la violencia, la tiene y la va a seguir teniendo. Tiene compulsión a el odio, al racismo. Y cada vez odian más al pueblo de Venezuela. Y cada vez odian más al devenir armónico de la revolución bolivariana. Cuando usted ve lo que dicen ellos y sus aliados internacionales en los medios de comunicación, uno dice, este delirio que estos están perpetrando solamente se explica por el odio y el despecho, porque los planes le volvieron a salir mal. No quiere decir que no van a seguir en su compulsión a la violencia, a la muerte, al racismo, al odio y a su forma superior, que es el fascismo. Pero este Estado tiene que dotarse de los recursos suficientes para defenderse de ese tipo de gente a la que les decimos, si usted quiere guerra, váyase para la guerra. Pero no es que esté en guerra y después va para las elecciones y después vuelve a declarar la guerra. No, quédese en su guerra. Nuestros padres, y lo digo con responsabilidad, nuestros padres creyeron en la lucha armada como una forma de obtener el poder político, pero se fueron para las montañas, lucharon de manera desigual y fueron reducidos a sangre y a fuego, fueron torturados, fueron desaparecidos, fueron asesinados. Y tuvieron, después de esas masacres, la decencia, los que quedaron vivos, de decir nunca más la violencia. Vamos con Hugo Chávez a conquistar el poder político por vía de las elecciones. No lo que ellos hacen, que tienen dinero que nos robaron, millones y millones de dólares. Para Julio Borges ya no es un tema político, queridas diputadas, queridos diputados, es un tema económico, comercial, mercantil, es el billete. Este adefesio, me refiero al adefesio que está a sus izquierdas, no al adefesio que está a sus derechas, a sus izquierdas. Este adefesio no es otra cosa que un negocio, porque ellos saben que no hay forma, ni manera, ni poder humano o divino con el que logren torcer la voluntad del pueblo de Venezuela. No lo van a poder lograr. Pero mientras tanto sigue el negocio, porque este está recogiendo plata. Y la gran pelea a cuchillo que hay ahorita es quién va a controlar los dividendos de Citgo, quién va a controlar los activos en el extranjero,
¿Y a quién le van a dar los gringos los reales? Ese es todo el tema, eso es de lo que están hablando ellos, no es otra cosa. La pelea a muerte que hay ahorita en los restos de un partido que se denominó otrora, mejor dicho, la directiva de un partido otrora denominado Primero Justicia, porque hoy tiene otra directiva. La pelea intestina que hay es porque Julio Borges, toda la plata que le han dado para la conspiración, se la ha quedado él o se la ha entregado a Machado y ha dejado en cero a Capriles y a Guanipa y al otro. Esa es la verdad. Eso es de lo que hablan. Esa es la verdad. Y a este viejo lo mandaron para allá, es a buscar plata para poder continuar robándose. Es tan tragicómico que los Estados Unidos está discutiendo ahorita, están sentados, ¿no? Aprobar que la Asamblea Nacional a partir del 5 de enero del 2025 fue electa en el 2015. Lo van a ratificar el 5 de enero, anótenlo. Con esta señora que cuida viejitos en Valencia, España, como presidenta de la Asamblea Nacional de Venezuela. Da risa, pero también da mucha rabia, porque es plata y plata y plata. Y a eso se fue ese viejo para allá. En consideración de los graves crímenes, como dijo la diputada Iris Varela, cometidos por este señor del Pino, ausencia absoluta no. Yo solicito la destitución. Solicito que se establezca la responsabilidad política y administrativa de Juan Carlos del Pino por esta Asamblea Nacional. Solicito que se le aplique el artículo 130 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Que se le apliquen los delitos contenidos en el Código Penal y encerrados en las categorías de traición a la patria, asociación para delinquir, homicidio o complicidad en los homicidios cometidos en los días 29 y 30 de julio. Que se le aplique la ley de extinción de dominio de los bienes mal habidos por parte de este delincuente. Y que hoy mismo se le solicite al fiscal general de la República, doctor Tarek William Saab, inicie de inmediato y de forma perentoria una averiguación penal que conduzca a todas las acciones del sistema de justicia venezolano para que no queden impunes los delitos cometidos por Juan Carlos del Pino. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de la destitución de este señor Juan Carlos del Pino por traidor, por corrupto, por cobarde, por delincuente, por asociarse con potencias extranjeras, manifestarlo con la señal de costumbre. Aprobado con las 2/3 partes. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor con el establecimiento de la responsabilidad penal y administrativa del señor Juan Carlos del Pino en el ejercicio de sus funciones como funcionario público, sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre. Aprobado con las 2/3 partes, establecida la responsabilidad política y administrativa de Juan Carlos del Pino, como reza en el artículo 222 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En consideración, las honorables diputadas que estén a favor de solicitar de manera inmediata, en cumplimiento de la función constitucional establecida en el artículo 187 y 222 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, para que el Ministerio Público inicie de manera inmediata una averiguación penal que conduzca a la administración de justicia sobre este delincuente que actuó violando los más sagrados valores de la República Bolivariana de Venezuela. Sírvanse de manifestarlo con la señal de costumbre. Aprobado por mayoría calificada, se le solicitará de inmediato la investigación al fiscal general de la República. Siguiente punto del orden del día.